Hola, ¿cómo están? Vamos a ver en este video la continuación de la primera parte de los principios matemáticos de teoría de juegos. En resumen, lo que aprendimos en el videoclase anterior fue sobre cómo darnos cuenta que las elecciones son racionales. Y la racionalidad tiene que ver con dos conceptos. Bueno, entonces vamos a ver lo que es teoría de juegos. Teoría de juegos, segunda parte o continuación. Entonces hablábamos de lo que es eh, las propiedades que tienen las elecciones o las preferencias. En primer lugar, tienen que ser racionales. Y la racionalidad, por un lado, tiene que ver con la eh, completitud y por otro lado tiene que ver con la transitividad. A final de cuentas, estos dos aspectos nos dice que las elecciones de los individuos o de los jugadores son racionales. Esto le da un sustento prácticamente robusto a lo que vamos a ir viendo en los próximos videoclases. La completitud y la transitividad, pues, genera que las elecciones o las decisiones que tomen los individuos sean racionales. Por eso decimos que se comportan de manera racional. Esto es básico. De lo que se trató en el videoclase anterior es ver cómo funciona matemáticamente esta racionalidad. En otras palabras, podemos decir que las decisiones que los jugadores realicen, por un lado, van a ser completas y por su parte, completas, que tiene que ver con la completitud, y la transitividad tiene que ver con el momento de la decisión. Están definidas. Es decir, son elecciones. Cuando un jugador, visto desde la teoría de juegos, es racional, es porque las decisiones o las elecciones o las preferencias que éste tenga van a ser completas y definidas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al Oxxo, pues nosotros sabemos a qué vamos. Si vemos o vamos por un producto, pues tenemos ahí varios productos que lo pueden sustituir a este. No obstante, bajo la racionalidad del comprador, al momento de pagar es porque ya las está completa y además está definida. Aunque no lo quisiéramos, aunque no pudiéramos más bien ver este aspecto, podemos decir que en casi todas las decisiones, elecciones o preferencias que tenga un jugador contienen estas dos características, la completitud y la transitividad. Bajo ese aspecto, todos los jugadores son racionales. Quizá también existe el hecho de que la racionalidad tiene que ver con una concepción del mundo.
podemos decir que la concepción del mundo nos hace ser racionales. La concepción del mundo tiene que ver con todo lo que gira alrededor nuestro. De tal suerte que al darnos cuenta o tener una concepción del mundo, podemos tener decisiones que son afectadas por las decisiones de otros, y bajo este contexto, esa decisión que un jugador haga, o cualquiera, o el jugador, los jugadores oponentes, siempre van a tratar de maximizar su bienestar. Ok. Eso es lo que pudimos entender en resumen el video anterior, donde el tema fue principios matemáticos de teoría de juegos. Son los básicos, desde luego, los básicos que nos van a ayudar a entender todo lo que vamos a ir viendo más adelante. Poco a poco iremos señalando algunos aspectos importantes. Lo que vamos a ver hoy es la parte práctica, así como lo vimos en el video anterior, donde hicimos un ejercicio que tiene que ver con elección bajo incertidumbre, donde usábamos la utilidad esperada, el valor esperado y la utilidad esperada. Y ahí definíamos que cuando la utilidad del valor esperado es mayor que la utilidad esperada, pues llegábamos a la conclusión de que la gente tenía un comportamiento averso al riesgo. Que sea averso al riesgo no significa que no vamos a invertir, sino que vamos a buscar una ganancia segura y que esta sea la máxima. Por su parte, o por lo contrario, cuando la utilidad esperada es mayor que la utilidad del valor esperado, el individuo se comporta, o el jugador se va a comportar como amante al riesgo. Es decir, va a buscar una ganancia desde luego máxima, pero esta va a ser incierta. Ok. Lo que vamos a ir viendo ahora es algunos temas, algunos conceptos importantes. Teoría de juegos abarca tres aspectos: los juegos de habilidad, es decir, también teoría de juegos analiza los juegos de habilidades, también analiza los juegos de azar. Y por su parte, que es lo que más nos va a interesar aquí, es juegos estratégicos. Los juegos estratégicos. Ok. Dentro de los juegos estratégicos, que ahorita vamos a definir qué es un juego y por qué se le llama estratégico. Los juegos de habilidad, pues prácticamente no interfiere. Por ejemplo, puede ser no sé, un hexatlón, por ejemplo, puede ser jugar algún deporte. Los juegos de azar involucran lo que es el riesgo y la incertidumbre. En los juegos estratégicos, nosotros podemos verlo por el lado tanto de dos personas. Vean ustedes que aquí puede ser individual en estos dos. Pero acá
en los juegos estratégicos ya participan dos o más personas, múltiples personas. Okay. Dentro de los juegos estratégicos donde existen múltiples personas, pueden ser no cooperativos y también por su parte pueden ser cooperativos. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar, hasta ahí voy a nombrar estos dos casos. Porque es otra rama que sí nos va a interesar, pero en su momento. Ahorita lo que nos vamos a dedicar es a esta parte. A ver o a resolver juegos donde intervienen dos personas. Ahora, dentro de ellos, dentro de estos juegos, se encuentran los cooperativos. Dentro de ellos también se encuentran los mixtos y también se encuentran los de suma cero. Los de suma cero, perdón aquí, los de suma cero. Ok. Digamos que, bueno, son tres tipos de juegos cuando intervienen dos personas. Ok, digamos que estas son las características o un resumen muy simple, muy sencillo, pero que lo vamos a ir entendiendo. Lo vamos a ir entendiendo en una forma importante. Ok. Ahora sí podemos dar una definición. Ya cuando sabemos lo que es la racionalidad. Que debe de quedar claro esta parte. Debe de quedar bastante claro. Ok. Bueno, ahí tengo unos apuntes que, bueno, no tienen mucho que ver con lo que estamos viendo, aunque sí, porque es estadística. Yo puedo entender, o voy a dar una definición de teoría de juegos. Definición. ¿Qué es teoría de juegos? Bueno, primero, es una teoría matemática. Si es una teoría matemática, por lo tanto es robusta matemáticamente hablando. Ahora, esta teoría matemática permite analizar. Ya sabemos lo que es analizar, es descomponer en muchas cosas un todo, que permite analizar las decisiones estratégicas. De los, vamos a ponerle de los sujetos, ¿no? O jugadores. Estos pueden ser individuos, colectivos, empresas, naciones, partidos políticos, etc. A ver, entonces, de acuerdo a esa definición, yo puedo decir que existe una ventaja. ¿Cuál es la ventaja de teoría de juegos? A ver, primero analiza la toma de decisiones en contextos diferenciados.
en contextos diferenciados. A ver, entonces yo tengo que entender por su parte que en un juego existen jugadores. Existen jugadores involucrados. Involucrados en una situación de tal suerte tal que el resultado que obtiene cada uno de ellos depende no solo de sus propias decisiones, sino de las decisiones de todos los demás. Y eso es lo que vamos a revisar. Esa es la ventaja de teoría de juegos. Es decir, existen jugadores que se encuentran involucrados en una situación, sea la que sea, pero involucrados. Y el resultado que se obtiene para cada uno de ellos depende no solo de sus decisiones, sino de las decisiones de todos los demás. La pregunta es, ¿podríamos decir que están determinadas? Sí. Por lo tanto, una de las principales características de teoría de juegos es que son determinísticos. Ya veremos en qué momento no son determinísticos. Ok. Vamos a suponer, por su parte, que dos personas llegan juntos a un museo. Vamos a suponer que llegan juntas dos personas, que se llama Juan y por otro lado otra persona que se llama Lupita. Vamos a suponer que ambos llegan juntos a este museo. Ahora, vamos a suponer que ambos se pierden, ¿no? Supuesto. Ambos se pierden. En el museo. Ahora, ustedes dirán, bueno, si ambos se pierden dentro del museo, cada uno debe decidir independientemente de dónde reunirse. Vamos a suponer que no hay celular, que nadie los conoce y que pues tienen que reunirse de manera independiente para volver a juntarse. Entonces, de manera independiente, cada uno de ellos, perdidos, vamos a suponer que ellos en esta área, aquí está Juan y por acá está Lupita. ¿Qué sucedería para volverse a reunir?
¿Cuál sería el pensamiento que tendría cada uno de ellos, pero de manera independiente? Entonces, vamos a suponer que como Juan quiere reunirse con Lupita, Juan estaría pensando como si fuera Lupita. ¿A dónde iría? ¿A dónde iría si fuera Lupita? Si Juan, se hace él mismo, si fuera Lupita. Por su parte, Lupita podría también estarse preguntando. Es decir, Juan se pregunta a sí mismo, ¿a dónde iría si fuera yo Lupita? Y por su parte, Lupita pareciera que va a realizarse la misma pregunta. ¿A dónde iría si fuera Juan? Cada uno podría hacerse esas preguntas. Para poderse volver a reunir. Juan diría, ¿qué haría yo si fuera Lupita? Y Lupita diría, ¿qué haría yo si fuera Juan? A veces nos sucede eso. A veces decimos, ¿qué haría yo si fuera tal jugador? Pero vean ustedes, cómo hay un involucramiento aquí. Dice, Juan, ¿a dónde irías si fuera Lupita? Pero Lupita se pregunta, ¿a dónde irías si fuera Juan? De tal suerte que aquí nos damos cuenta que Juan no necesita pensar en lo que hará Lupita. Necesita pensar Juan en lo que Lupita cree que hará Juan. Y ya es diferente. Y prácticamente cuando hay una cascada de este tipo de pensamientos, a esto se le conoce como regresión infinita, regresamos. Cuando los dos se hacen la misma pregunta, Juan no necesita pensar en lo que hará Lupita, sino que debe de pensar en lo que Lupita cree que hará Juan. A esto se le llama o se le conoce como regresión infinita. ¿Por qué se le llama regresión infinita? Si nosotros nos damos cuenta, al preguntarse Juan, o más bien, al pensar Juan en lo que Lupita cree que hará él, lo que se está revisando o encontrando es una regresión infinita. Ustedes dirán, ¿por qué es una regresión infinita? Porque de alguna manera cada persona está pensando sobre lo que la otra persona, o más bien decirlo de una forma más concreta, cada persona cree
lo que la otra persona cree sobre lo que la otra persona cree, sobre lo que la otra persona cree. Si Juan piensa en lo que Lupita cree de él, entonces Lupita pensará en lo que Juan cree de ella. Y vean ustedes cómo se va haciendo una regresión infinita. Bueno. Si ustedes perciben, entonces hay una interdependencia estratégica. Para que ellos vuelvan a reunirse, Juan no debe de hacerse la pregunta ¿a dónde iría si fuera Lupita? No. Juan necesita pensar en lo que Lupita cree que hará Juan. Es decir, yo tengo que pensar en lo que el otro jugador cree de lo que yo creo de ese jugador. Y así sucesivamente. Y esa es la interdependencia estratégica. Ahora, ¿quién descubrió la interdependencia estratégica? ¿Quién la planteó por primera vez? Bueno, se dice que John von Neumann y Oscar Morgenstern en su libro de, voy a poner aquí, Oscar no sé si me voy a equivocar al escribirlo, Morgenstern. En su libro de teoría de juegos, The Theory of Games and Economic Behavior. En este libro reconoció que en la sociedad, o en las ciencias sociales más bien, podría darse lo que acabamos de decir, o hablamos sobre la interdependencia estratégica. Okay. Entonces, otro aspecto de lo que es teoría de juegos, de lo que es teoría de juegos. Otro aspecto básico de lo que es teoría de juegos. En primer lugar, podemos decir que puesto que las decisiones de los otros jugadores actuando conforme a sus propios intereses, ¿sí?
puesto que las decisiones de los otros jugadores actuando conforme a sus propios intereses, es decir, teoría de juegos plantea que cada jugador busca o actúa bajo sus propios deseos, influyen en el resultado, de las acciones de un jugador. De las acciones de un jugador. Este jugador debe considerar los deseos de aquellos al tomar sus decisiones. Esto es otro aspecto importante de teoría de juegos. A ver, puesto que las decisiones de los otros jugadores, actuando o estando bajo sus propios intereses, influyen en el resultado de las acciones de un jugador. Este, por lo tanto, debe considerar los deseos de aquellos al tomar sus decisiones. Cuando nos enfrentamos a una situación, a una interdependencia estratégica, yo debo considerar los deseos de aquellos jugadores oponentes al tomar mis decisiones o las decisiones. Por lo tanto, los jugadores no deben de ser pasivos. Son jugadores que reaccionan racionalmente. A cambios en su entorno, de acuerdo a sus preferencias. Por lo tanto, cada jugador ya no es visto como pasivo, como un ente pasivo, como alguien que no participa. En cada interdependencia estratégica, los jugadores nunca son pasivos. Porque cuando cambia su entorno, cada uno de ellos o los jugadores se supone que reaccionan racionalmente de acuerdo a sus decisiones o preferencias. Pensar en una situación estratégica o una interdependencia estratégica que un oponente no va a reaccionar es una hipótesis errónea. Cuando hay una interrelación estratégica o interdependencia estratégica, donde existen dos oponentes, los jugadores ya no reaccionan. La hipótesis de que no reaccionen es falsa. Siempre van a reaccionar porque cambia su entorno y sus acciones o reacciones serán racionales, de acuerdo a lo que vimos al inicio. Cuando hay, pues, una interdependencia estratégica, los jugadores siempre reaccionan, nunca son pasivos. Y de lo que se trata en teoría de juegos es pronosticar cuál va a ser el comportamiento del otro jugador.
Ahora, como lo señalábamos al inicio, hay juegos cooperativos y no cooperativos. Retomando un poco de historia, que la parte histórica la veremos en otro video aparte, porque es muy interesante. En los años 50, tanto en los juegos cooperativos como en los no cooperativos, tanto en los cooperativos como los no cooperativos, el equilibrio para el caso cooperativo es el núcleo y para los no cooperativos el equilibrio es el equilibrio de Nash. Por lo tanto, lo que ambos buscan es una situación estable. Es una situación estable. ¿Qué quiere decir una situación estable? Bueno, cuando hay una interdependencia estratégica, hablar de situación estable, que tiene que ver con el equilibrio, ya nadie encuentra, ya nadie tiene incentivos que encuentre, ya nadie tiene incentivos beneficiosos para desviarse de tal situación. Ok. Ahora, podemos decir, o voy a decir que una cosa es tener un concepto matemático de solución y otra distinta es que sea útil, principalmente para la economía o para algunas otras ramas. La teoría de juegos, si bien es un concepto matemático de solución, la utilidad que va a dar en muchas áreas es en su capacidad de analizar, de entender y principalmente predecir el comportamiento. Okay. Esto es la ventaja, como lo veíamos nosotros. La ventaja de juegos es que nos permite analizar, entender y predecir el comportamiento. ¿Cuál comportamiento? ¿De quién? Principalmente del comportamiento humano. Por lo tanto, pues puede darse un amplio rango de aplicabilidad. Es decir, ¿cuántas situaciones estratégicas existen soluciones estables? O ¿cuántas soluciones estables existen en cada situación estratégica? Entonces, podemos señalarlo, ¿no? Podemos señalar para cuántas situaciones estratégicas existen
soluciones estables. 2, ¿cuántas soluciones estables existen en cada situación estratégica? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Y tan no son lo mismo que por eso hay una división de juegos. Lo primero que vamos a ver hoy es ya como una aplicación, ver de qué se trata. La segunda parte de este video yo creo que lo voy a hacer de la parte histórica, porque hay que revisarla. En los 50s, como lo acabamos de mencionar, con Morgenstern se crea teoría de juegos, principalmente teoría no cooperativos y de suma cero. Pero ¿por qué hasta 1994? Tanto a John Nash como Harsanyi y Selten se les reconoce como premio Nobel. Entonces la teoría de juegos pasa a ser una ¿cómo le diré? ¿Cómo diremos? Un campo de estudio. Podríamos decir que se convierte en ciencia. Pero es teoría. Y la teoría nos ayuda a entender la parte del mundo, porque ya nos permite analizar, entender y predecir. Okay. Entonces, tanto que no son iguales, hoy vamos a verlo en los siguientes videoclases. Vamos a verlo en los siguientes juegos. El primer tema que vamos a ver hoy es juegos simultáneos e información completa. Okay. Juegos simultáneos e información completa. Y voy a poner aquí unos bullets para que qué características tienen aquellos juegos simultáneos e información completa. Ya definimos lo que es un juego, ya definimos lo que es una interacción estratégica, sus características. En el primer video clase ya vimos los aspectos básicos o matemáticos básicos de lo que es para analizar teoría de juegos, y como ustedes ven tiene bastante robustez. Y revisando la racionalidad de los jugadores, los juegos simultáneos e información completa, podemos decir que cada jugador, cuando estamos en estos tipos de juegos, cada jugador toma su decisión. Sin conocer las decisiones de los demás. Ahora, este conjunto o el conjunto de decisiones, es lo que determina el resultado del juego.
del juego. Punto 2. O más bien aquí termino diciendo que en ese contexto los jugadores solo interactúan una sola vez. Una sola vez. Ok. Por su parte, todos los jugadores, voy a decir que todos los jugadores conocen las características del juego. Además, conocen cada jugador o cada oponente conoce las preferencias de cada jugador. Además, cada jugador conoce las preferencias de cada jugador, aunque parezca repetitivo, pero hay que mencionarlo. Por su parte, también las elecciones de los jugadores son simultáneas. Son simultáneas. Porque voy a decir que cada jugador elige sin saber lo que han hecho los demás. O sea, sí, yo conozco las preferencias del... Cada jugador oponente conoce las preferencias del oponente, pero cuando se realizan los movimientos o las elecciones, cada jugador oponente no sabe lo que han hecho los jugadores. Ahora, la información, ¿por qué decimos que es información completa? Porque todos los jugadores conocen los componentes del juego. ¿Cuáles son esos componentes del juego? Bueno, pues en primer lugar, ¿quiénes son los jugadores? La otra, ¿qué decisiones puede tomar cada jugador? Y tres, podemos decir, de acuerdo a los primeros dos aspectos, podemos decir qué tan bien le va a cada uno de ellos. Le va a cada jugador. Bueno, entonces, cuando nos hacemos la pregunta ¿para cuántas situaciones estratégicas existen soluciones estables? También podríamos preguntarnos cuántas soluciones estables existen en cada situación estratégica.
Esto nos lleva a definir los diferentes tipos de juegos. Estas son las dos razones. Las razones que nos ayudan a estudiar los diferentes tipos de juegos son estas dos que acabamos de plantear, pero en forma de pregunta o en forma en términos de afirmación podemos decir que existen situaciones estratégicas donde existen soluciones estables. O cuántas situaciones nos llevan a una situación estable. Y por su parte, bueno, cuántas soluciones estables existen en cada situación estratégica. Podríamos decir que esas son las dos razones que nos permite saber los diferentes tipos de juego a estudiar. Entonces el primer juego, digamos que el juego básico, son aquellos en donde son simultáneos y además existe información completa. ¿Por qué son simultáneos? Porque todos los jugadores, las elecciones son simultáneas. Son simultáneas porque cada jugador elige qué hacer sin saber lo que hará el otro. A eso se le llama simultáneo. Los jugadores o los oponentes sí saben cuáles son las preferencias de cada uno de ellos. Pero cuando ya están jugando, o en esa interdependencia estratégica, los oponentes no saben lo que han hecho cada uno de ellos. Por eso son simultáneos. ¿Por qué tienen información perfecta? Porque todos los jugadores conocen los componentes del juego. Es decir, conocen a quiénes son los jugadores, conocen las decisiones que pueden tomar y conoce qué tan bien le puede ir al tomar una decisión a cada uno de ellos. Ok. Vamos a ver un ejemplo o dos ejemplos sencillos. Y vamos a ir explicando, porque es un poco, hasta cierto punto, un poco denso este aspecto. Ok. Hay un juego que se formuló en el siglo XVII. El autor de este juego es Blaise Pascal. Blaise Pascal era un matemático bastante reconocido, pero un tanto religioso. Tiempo después de analizar el juego que vamos a ver, prácticamente le dedica toda su vida al servicio de Dios, si lo podemos ver así. Okay. Pascal se preguntaba muy atinadamente, ¿por qué digo atinadamente? Bueno, pues porque las preguntas eran concretas, no divagaban. En su momento veremos en su momento veremos algunos juegos complejos, ya sabiendo estas características de lo que vamos a ver en estos momentos. Blaise Pascal hacía preguntas concretas. ¿Cuáles eran esas preguntas concretas?
Además, este juego se le conoce como la apuesta de Pascal. La apuesta de Blaise Pascal, que trataba sobre la existencia de Dios. Ahorita vamos a ir con este juego. Pascal hablaba de la existencia de Dios. Y decía que, bueno, hay algunos que han dicho que es una imposibilidad para un hombre demostrar la existencia de Dios. Así como la imposibilidad de demostrar que Harry Potter existe. Bueno, ustedes se darán cuenta que a lo largo de la historia de la especie humana, la existencia de Dios ha estado siempre, la existencia de un ente superior o de Dios, vamos a llamarle ese ente superior Dios, ha estado a lo largo de la humanidad, de nuestra especie. Bueno, Pascal decía, para no hacer tedioso el tema, ¿no? Además, también es un tema filosófico, la demostración de que Dios existe. Ahora, Pascal se preguntaba, supongamos que decía que no estamos seguros sobre la existencia de Dios. Supongamos que no estamos seguros sobre la existencia de Dios. De tal suerte que si usted falla, en que Dios existe, y Dios existe, pues entonces el resultado podría ser severo. Ahora, si usted falla en que Dios existe y Dios no existe, podemos decir que la pena de creer en Dios, de no creer en Dios y que Dios no exista, pues va a ser mínima, ¿no? Podemos decir que pues de tal suerte que la afirmación de Pascal era, bueno, Pascal decía que deberíamos de jugárnosla en salvarnos y creer en Dios para evitar el resultado. Evitarnos el castigo severo. ¿Cuál sería ese castigo? Bueno, ya lo conocemos, ¿no? Algunos le llaman infierno, otros le llaman limbo, etc.
Digamos que hay un castigo. Muy bien. La apuesta de Pascal es esa. La apuesta es de que deberíamos de jugárnosla en creer en Dios con la finalidad de evitar el castigo o el máximo castigo o la pena severa. Desde luego esto ha llevado a muchas críticas, ¿no? La apuesta de Pascal. Principalmente es de que las creencias, principalmente las creencias de las personas a veces están sustentadas en muchas cosas, en el amor, en la caridad de Dios, etc. Entonces, mucha gente cree en Dios porque Dios puede ser amoroso, misericordioso, etc. Pero no precisamente definir que Dios existe nada más por definir que Dios existe. Esa es una de las principales críticas. Okay. Vamos a suponer un juego. Vamos a suponer que a lo largo de la humanidad existe o ha existido una interdependencia estratégica entre Dios y la humanidad. Por un lado, ¿cuál ha sido esa interdependencia estratégica? Vamos a suponer aquí que ambos jugadores son racionales. Ya lo habíamos dicho. En términos generales podemos decir que Dios y la humanidad han sido o son racionales. ¿Por qué son racionales? Porque conocen su entorno y bajo ese entorno toman decisiones en donde su bienestar es el máximo. Digamos que esa es la racionalidad de los dos. Vamos a suponer que Dios y la humanidad siempre ha sido racional. Siempre. A lo largo de la historia, bajo este contexto, nada más para analizarlo, vamos a suponer que Dios tiene dos decisiones. A lo largo de la historia o a lo largo del tiempo, vamos a suponer filosóficamente que Dios es racional, bajo lo que acabamos de decir. Y si es racional, pues siempre existen decisiones que tomar. Por un lado, Dios tiene dos decisiones cuando se enfrenta a una interdependencia estratégica con la humanidad. Que por un lado puede decir que se revela y por otro lado podemos decir que no se revela. Revelarse quiere decir que frente a la humanidad se da a conocer. No se revela. Ahora vamos a suponer que la humanidad está encerrada en alguien, en una persona. Vamos a suponer que, o le vamos a llamar Pedro. Dado que existe una interdependencia estratégica entre ambos oponentes, Pedro, bajo el contexto de la pregunta de Pascal, en donde si creo, ¿qué sucedería si creo en Dios y si no creo en Dios y este existe? Pues el pago será severo. Pero ¿qué sucedería también si Pedro cree en Dios, si no cree en Dios y Dios no existe? El pago será mínimo.
Entonces bajo este contexto, tiene dos decisiones: creer y no creer. Cada uno de ellos tiene tiene una decisión. Estos dos son decisiones. Estas dos cosas son decisiones. Son decisiones. Podemos decir que Dios, por un lado, es racional, porque bajo ese contexto, esta interdependencia estratégica tiene decisiones que lo llevan a un máximo bienestar. Eso quiere decir que sea uno racional. Por ejemplo, si yo me despierto diariamente y me baño, eso es una decisión. Ahora, ¿por qué la tomo? Porque probablemente bañarme me hace estar lo máximo posible satisfecho durante todo el día. Por ejemplo, Pedro, en este caso, tiene dos decisiones: o crees o no crees. O es una o es otra. Además son excluyentes las decisiones. Ahora, dado que ambos tienen decisiones, podemos llevar a cabo lo que se conoce como un plan de estrategias. Un plan de estrategias. Ahora, ¿qué quiere decir el plan de estrategias? Esto es importante, ¿eh? ¿Qué quiere decir un plan de estrategias? Un plan de estrategias será aquel conjunto de combinaciones posibles de las decisiones de cada jugador. Por ejemplo, vamos a suponer que existe la primera combinación, que Dios se revela y Pedro cree. Que Dios se revela y Pedro no cree. Por su parte, puede ser que no se revele y Pedro cree. Por su parte, podemos decir que no se revela y Pedro no cree. Al conjunto de resultados o al conjunto de todas las combinaciones posibles de las decisiones se le conoce como plan de estrategias. Y como nos damos cuenta, existen 4 planes de estrategias. 4 planes de estrategias. Ok. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cada jugador o cada oponente, en este caso Dios, y Pedro, en este caso, como son racionales, ellos le van a asignar una preferencia, o más bien, van a ordenar cada plan de estrategias en función de su nivel de satisfacción. Veremos más adelante qué es la utilidad. Okay. Si tenemos 4 estrategias, vamos a suponer que de 4 a 1
de 4 a 1, se van a ordenar cada plan de estrategia de acuerdo a sus preferencias. Y 4 quiere decir, 4 es más preferido a 3, y 3 es más preferible a 2, y 2 es más preferible a 1. Y vemos que este ordenamiento puede ser racional, que quiere decir completa y transitiva. De tal suerte que tanto los dos jugadores van a ordenar estos planes de estrategia de acuerdo a su nivel de satisfacción del 4 al 1. 4 es el mayor bienestar y 1 es el de mínimo bienestar. Por lo tanto, si lo que siempre ha querido Dios es, y lo podemos revisar a lo largo de la historia religiosa, que Dios de alguna manera siempre ha querido que la humanidad tenga fe, que la humanidad a través de su creación crea en Él. Por lo tanto, la preferencia de Dios siempre va a ser que los hombres crean en Él por medio de la fe y en consecuencia no rebelarse. Ok, entonces vean ustedes, donde el plan de estrategia para Dios que más le va a satisfacer, en primer lugar, es que no se rebele y el hombre crea. Pero como no se revela, pero como Dios tiene esta preferencia, 3 es su máxima preferencia de Dios, pues no va a decir después que se revele, ¿no? Porque estaríamos invalidando la transitividad. Por lo tanto, este sería su caso 3. Para Dios, el caso 3 va a tener el nivel 4 y el caso 4 el nivel 3. El otro caso sería, la 1 sería 2 y este sería 1. Vean ustedes que hay un ordenamiento de los planes de estrategias de acuerdo a el nivel de satisfacción que le va a arrojar a cada individuo o cada jugador. Pedro, como es muy religioso, donde se puede decir que Pedro es piedra donde se edifica, ¿no?, la iglesia de Dios, de acuerdo a los católicos, donde toman a Cristo como Dios. Vamos a suponer, aquí vamos a hacer un supuesto que Pedro es creyente. Vamos a ver el otro caso, o podemos también analizar el caso donde es incrédulo. ¿Recuerdan ese caso de la Biblia? Bueno, donde pues Pedro niega 3 veces a Cristo. O aquel caso en donde Tomás le mete el dedo en las perforaciones que le hizo el centurión a Cristo. Donde estaba Cristo y Pedro, Cristo y Tomás, en una situación de interdependencia estratégica. Por un lado, siempre Dios ha querido que creamos en Él a través de la fe y por lo tanto Él no se va a revelar. Pedro, por lo tanto, como es creyente, siempre va a buscar creer. Aquel plan de estrategias donde Pedro se sentiría mejor o donde tendría el máximo bienestar es que él pudiera creer y Dios se revelara.
Pero como Pedro no puede pasar de creer y luego no creer, es decir, aquí podemos revisar, aquí cree, y si luego no cree y luego cree, no. Este sería su tercera opción, o más bien, este sería su segundo nivel de satisfacción. El caso 3 para él sería el nivel de satisfacción. Ahora, desde luego, ahora los segundos, él no cree, ¿no? Es decir, su preferencia estricta es que cree a no creer, dado que es un hombre religioso. Es decir, Pedro puede estar representado como la humanidad a lo largo de la historia. Siempre ha buscado la humanidad un ente en quien creer. Por su parte, ahora sería el no creer. ¿Cuál sería su segundo nivel de satisfacción? Si no cree y Dios se revela, pues entonces va a venir la pena máxima. Por lo tanto, este sería su nivel 1 y este sería su nivel 2. Vean cómo puedo construir un juego de manera sencilla, Sí, la teoría de juegos al inicio nos decía que tenemos que construir, o puede ser la ordenación de las preferencias, o puede ser que recibamos un pago a través de una función de utilidad. Pero ambas cosas son robustas, porque a final de cuentas yo estoy respetando la transitividad y la completitud. Y es lo que hace racional este juego. Ahora, ¿cómo representamos este juego? Vamos a suponer que Dios es el jugador 1 y Pedro es el jugador 2. Por lo tanto, Pedro va a representar las columnas y Dios va a representar las filas. Y podemos construir, más bien, voy a construir aquí algo que se conoce como matriz de pagos. Matriz de pagos. Pedro representa las columnas y Dios como jugador 1 las filas. Aquí cada uno de ellos toma las dos decisiones. Pedro cree o no cree. Dios se revela y no se revela. Vamos a ponerle NR, que no se revela, ¿no? Okay. En cada cuadrante vamos a poner el vector que le corresponde. Es decir, el orden de la preferencia o el par ordenado de las preferencias o el vector de las preferencias de ambos jugadores. Aquí sería cuando Dios se revela y Pedro cree, el pago es 2 y 4. Vean que es un par ordenado, ¿no? Un par ordenado. Y un par ordenado es un vector en su término algebraico. No en su término geométrico, sino en su término algebraico, un vector es un par ordenado. Ok. Cuando estamos en R2. Aquí estamos en R2. Luego, ahora, X, aquí XY, pues es el vector, ¿no? Es el par ordenado XY. X va a ser para el jugador 1, es decir, los renglones, y Y va a ser las columnas del jugador 2. Okay, entonces eso debe de quedar claro. Si yo tengo acá, por su parte, que se revela y no cree, pues el pago sería 1,1 o el vector. A esto se le llama matriz de pagos porque va a representar los niveles de satisfacción para cada jugador en cada plan de estrategias. Y este plan de estrategias y sus pagos puede representarse en una matriz de pagos. Y a este tipo de juegos, como veremos, se le conoce como juegos estratégicos. Ahora, por su parte, que no se revela y crea, es 4,3.
que no se revele y no crea, el pago es 3,2. Okay. Por lo tanto, este es un juego estratégico, simultáneo, y existe información completa. Existe información completa. Ahora, vamos a analizar, ¿no? Ya construimos el juego muy básico, puede servir para muchas situaciones, lo vamos a ir complicando un poco más. Ahora, que sea estratégico, que sea simultáneo y que tenga información completa, nos habla de juegos de este tipo. Juegos simultáneos con información completa, que es lo primero que vamos a ver. Ahora, cada jugador es racional. Y ya habíamos dicho, ¿por qué simultáneo? Bueno, porque cada movimiento que realiza los jugadores cada movimiento que realizan los jugadores lo hacen sin saber qué ha hecho el otro. Por eso son simultáneos. Ahora, por su parte, ¿cómo podemos definir? ¿Cómo podemos definir o podemos encontrar el resultado, la estabilidad de este juego? Entonces, la teoría me va a permitir modelar, que quiere decir analizar, entender y predecir. Y la cuarta parte es que me va a ayudar a, muy probablemente sea un método de comprobación de hipótesis, porque eso es lo que se busca. Si yo dijera que la humanidad siempre ha buscado a Dios, pero Dios no se ha revelado, y esta situación perdura a lo largo del tiempo, va a perdurar para cada religión, entonces podemos decir o va a decir que siempre existe un equilibrio. Ese equilibrio es que Dios no se revele y que Pedro crea. Bueno, si esa es mi hipótesis, yo la tengo que comprobar de alguna manera con el juego. Okay, entonces tengo la matriz de pagos y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar primero lo que haría Dios si Pedro cree. A ver, si Pedro cree, aquí lo voy a escribir, si Pedro toma la decisión de creer, bajo esa decisión podemos decir o preguntar qué le conviene más a Dios. ¿Revelarse o no revelarse? ¿Qué le conviene más? ¿Revelarse o no revelarse? Pues como podemos ver, 4 es mayor que 2. Por lo tanto, a Dios le conviene no revelarse cuando Pedro cree. Aquí vamos a ponerle un asterisco. ¿Qué sucedería o qué decisión tomaría Dios si Pedro no cree? Si Pedro no cree, la decisión que más le conviene, bueno, aquí voy a terminar. Si Pedro elige creer, ¿qué le conviene más a Dios? ¿Revelarse o no revelarse? Es decir, 4 es mayor que 2 y por lo tanto lo que más le conviene a Dios es no revelarse. Por su parte, si Pedro no cree, ¿qué le conviene más a Dios? ¿Revelarse o no revelarse? Y podemos ver que revelarse es mayor que 1 y por lo tanto Dios va a tomar la decisión de revelarse, de no revelarse.
Ok. Entonces, en cualquier situación que se encuentre o decisión que tome Pedro, Dios nunca va a revelarse, independientemente de si es creer o no creer. Ahora, vamos a suponer lo siguiente, y le vamos a poner aquí un asterisco. Si Dios elige revelarse, puedo hacer la pregunta, ¿qué le conviene más a Pedro? ¿Creer o no creer? ¿Qué le conviene más? Bueno, podemos ver que si Dios decide no revelarse, ¿qué le conviene más a Pedro? ¿Creer o no creer? Pues podemos ver que 4 es mayor que 1. Por lo tanto, Pedro decidirá creer, o más bien elegirá creer. Si Dios decide ahora no revelarse, aquí le vamos a poner un asterisco, y aquí le voy a borrar esto, que vamos a convertirlos a rojo, ¿no? Voy a quitar estos y los voy a poner en rojos. Ok. Entonces es este y este. Okay. Ahora, si Dios no se revela, ¿qué le conviene más a Pedro? Aquí lo voy a poner. Si Dios ahora no se revela, ¿qué le conviene más? ¿Qué le conviene más a Pedro? ¿Creer o no creer? Pues me doy cuenta, o nos damos cuenta, perdón, acá me equivoqué, es acá el término, es 4. Ok. Si Dios decide no revelarse, ¿qué le conviene más a Pedro? ¿Creer o no creer? Entonces, cuando decide creer a no creer, podemos observar que 3 es mayor que 2. Por tanto, de acuerdo a la transitividad, Pedro elige o elegirá creer. Entonces podemos decir que este es el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash ¿sí? Es aquella situación donde nadie tiene más incentivos para desviarse. Nadie tiene más incentivos para desviarse de ese plan de estrategias. De ese plan de estrategias. A eso se le llama equilibrio de Nash. Ahora, estos juegos no son cooperativos, por lo tanto son simultáneos. Cada movimiento que hacen los oponentes lo hacen sin saber qué hicieron el otro oponente o el otro jugador. En resumen, el equilibrio de Nash, ya nadie tiene más incentivos beneficiosos para desviarse de ese plan de estrategias. ¿Por qué? Ustedes preguntarán.
por la misma transitividad y la completitud de los juegos. Y entonces regresamos a la definición. La teoría de juegos analiza situaciones en las que las decisiones que toma una persona pueden afectarla de manera muy distinta dependiendo de las decisiones de otras personas. La decisión de creer o no creer también está determinada por la decisión de Dios de revelarse y no revelarse. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha querido o ha buscado creer en algo. De tal suerte que hasta forma parte de una ciencia o un campo de estudio que es la filosofía. ¿Por qué? De la existencia de Dios y de la no existencia de Dios. Y ahí llega entonces el planteamiento de que Dios nunca se va a revelar. Sea la religión que sea, Dios nunca se va a revelar. El ente en el que cada religión cree no se va a revelar. Porque sabiendo que Dios bajo este contexto y este juego es racional, pues un mayor nivel de satisfacción es que el hombre o la humanidad crea, tenga fe y por lo tanto no hay necesidad de revelarse, sino que a través de la fe cree en Dios. Bueno, y este es un primer juego, un primer concepto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, voy a borrar aquí. Si ustedes se dan cuenta, si yo observo 4 con 3 es mayor que 2 con 1. Por lo tanto, no revelarse se le conoce como estrategia dominante. Entonces, cuando existe una estrategia dominante, no hay razón para que no la usemos. Cuando estamos en un juego o en la interdependencia estratégica y vemos o observamos que existe una estrategia dominante, siempre hay que usarla. Ni siquiera pensar en no usarla. Para el caso de Pedro religioso, podemos decir, vean ustedes, voy a borrar esto. Puedo decir que 4 y 3 es mayor que 1 y 2. Por lo tanto, creer se convierte en una estrategia dominante también. Y quizá Pascal, de alguna manera, sabiendo el equilibrio, dejó las matemáticas y se fue al servicio de Dios. Dice, bueno, la estabilidad siempre ha sido esa. Que Dios no exista, exista, sí existe, pero no se va a revelar. Y además, la humanidad siempre ha decidido creer. Este es el equilibrio de Nash. Además, son comportamientos estratégicos el que cada uno de ellos tiene. ¿Sí? Bueno, esas son las principales características de estos tipos de juegos. Los juegos estratégicos con información, más bien juegos estratégicos simultáneos, información completa. Ya vimos la estrategia dominante,
En otras palabras, cuando un jugador tiene una estrategia fuertemente dominada, como es rebelarse para Dios y no creer para Pedro, no la usará nunca, no se deben de usar, porque se dispone precisamente de una alternativa que le proporciona el mayor bienestar. Ok, entonces también podemos llegar a un punto de equilibrio cuando nosotros eliminamos estrategias que no son dominantes. Ok. Ahora, en este caso, podemos observar la pregunta que nos hicimos acá arriba. ¿Para cuántas situaciones estratégicas existen soluciones estables? Podemos decir que en este juego de la apuesta de Pascal existe una situación estratégica. En la situación estratégica, más bien, creer y no rebelarse, se da la solución estable. ¿Cuál es esa solución estable? El equilibrio de Nash. Próximamente veremos lo que a través de... Vamos a ver otro ejemplo que se le conoce como el dilema del prisionero. De lo que se trata teoría de juegos, a final de cuentas, es entender la estabilidad, los equilibrios, el porqué de una situación estable. Y ya veremos cómo a lo largo de los juegos, diferentes juegos que veamos, entenderemos que la búsqueda del equilibrio estable, en otras palabras, se vuelve la búsqueda del equilibrio de Nash. Y así entenderemos la estabilidad. Ahora, ¿esa estabilidad es buena o es mala? Depende. Depende, porque aquí lo que se está suponiendo es la búsqueda del interés individual, como lo decíamos al inicio. Como lo decíamos al inicio. Las decisiones de los otros jugadores, actuando conforme a sus propios deseos, pues influyen en el resultado de las acciones de un jugador. Por lo tanto, cada jugador debe considerar los deseos de aquellos cuando nosotros o cuando un jugador toma sus decisiones. Y ahí es cuando ya no se vuelven pasivos. Esta interdependencia estratégica entre Dios y la humanidad siempre ha sido activa, nunca ha sido pasiva. Quizá por ello la multiplicidad de religiones. Vean cómo con esta estabilidad podemos estar planteando otras hipótesis derivadas de las mismas que podamos hacer. Nosotros podemos construir un juego como este. No necesitamos, en muchas ocasiones, una función de utilidad. Porque una función de utilidad, pues tendríamos que construirla en base a costo-beneficio, costo y beneficio. A mayor beneficio monetario, pues mayor nivel de satisfacción. Y ya explicábamos qué características tienen las funciones de utilidad. Si una función de utilidad es cóncava, entonces estamos hablando de que venimos de un máximo. Si es convexa, venimos de un mínimo. ¿Qué buscamos? Máximo o mínimo. Y ahí vamos entendiendo los diferentes juegos. Ahora, en este supuesto, aquí tenemos supuestos de cómo se comportan. Podemos ver un Dios noble, enojón, que no tiene misericordia. También podemos ver un Pedro incrédulo. Aquí vimos un Pedro, bajo este escenario, vimos un Pedro que creía, pero también puede ser un Pedro incrédulo, que su preferencia sea no creer a creer.
La pregunta es esa: ¿cuál será la estabilidad cuando Pedro no es creyente? ¿Seguirá Dios revelándose? Más bien, ¿seguirá no revelándose? Ese es el tema. Ahora, además, con estos juegos, lo que se permite o lo que podríamos entender es que se tiene capacidad de predicción. Es decir, todo el juego es predictivo. En otras palabras, determinista. Cada jugador es predictivo, sé lo que puede hacer en base a lo que yo también pueda hacer. Y así sucesivamente. Ustedes pueden crear cualquier juego con este tipo de cosas. Por eso lo veíamos al inicio en el diagrama que pusimos. Los juegos no cooperativos, los juegos multipersona, los juegos de 2 personas, que pueden ser los cooperativos, los mixtos y los de suma cero. Bueno, ya veremos después. Ahora, este es un juego estratégico. ¿Por qué es estratégico? Porque es simultáneo. Cuando los juegos son simultáneos es porque se pueden representar en una matriz de pagos como esta. Cuando los juegos ya no son simultáneos, entonces pasamos a lo que se conoce como juegos no estratégicos o no simultáneos. A este tipo de juegos se le conoce también como juegos cuando no son simultáneos. Entonces podemos decir que con estas mismas características, es decir, información completa, pasamos de una forma simultánea o estratégica a una forma extensiva. Ahora, ¿qué sucedería si no hubiéramos encontrado el equilibrio? ¿Habrá situaciones o habrá planes estratégicos donde no se pueda ubicar un equilibrio? Sí. Por lo tanto, volvemos otra vez a las dos justificaciones iniciales. Bueno, el próximo video vamos a tratar de abarcar ejemplos. Bueno, vamos a terminar con el ejemplo el clásico ejemplo de el dilema del prisionero. Bueno, entender qué es, porque también la búsqueda del equilibrio de Nash tiene que ver muy apegado con lo que es el dilema del prisionero. Los juegos que parecen dilemas del prisionero es cuando el bienestar social es menor que el bienestar individual. Aquí se está suponiendo que no son cooperativos porque cada individuo busca su interés personal o sus deseos personales. Nunca sus deseos van a sustentarse en lo social, siempre en lo individual. Ok. Por lo tanto, cuando pasamos de los juegos simultáneos a la forma extensiva, precisamente es porque los movimientos son diferentes. Existe uno que tira primeramente que otro, o algún oponente juega primero y el otro jugador oponente juega después. Con los juegos en forma extensiva podemos hallar aquello que se llama o que se conoce como pensar hacia atrás o reaccionar hacia atrás, que son juegos muy interesantes, la verdad, son juegos muy interesantes. Que tiene que ver con amenazas, ¿no? Saber si las amenazas son creíbles o no creíbles. Esos
se va a tratar lo siguiente. Ahora, cuando no existe equilibrio de Nash, en estrategias, como lo acabamos de decir, son estrategias puras, se conocen. A eso cada uno de estos planes de estrategias se le conoce como estrategias puras. Ahora, cuando no hay equilibrio en estrategias puras, pasamos a lo que es equilibrio en estrategias mixtas. Y este es otro tema bastante interesante, que es lo siguiente que veremos. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Vean que es muy interesante. Ya vimos cómo resolver o plantear un juego de manera simple y sencilla. ¿Tiene sustento? ¿Podemos representar un juego así? Sí, mientras se cumpla la racionalidad, que tiene que ver con la completitud y la transitividad. Es decir, que mis elecciones o mis preferencias estén bien definidas y sean completas. Bueno, les deseo lo mejor y gracias. Nos vemos en el segundo video clase.